por esta plataforma, pues es un gusto estar con ustedes en esta plataforma y poder una vez más, pues, compartir un poco de la palabra del Señor. Creo que cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras aprendemos un poco más de ellas. Y la idea de esta hora es poder tocar un tema que es muy extenso, que hay mucho de qué hablar, pero que lo vamos a simplificar en algo pequeño y la posibilidad de que tengamos algunos comentarios al final. Pensando yo hace mucho tiempo sobre algo que aconteció eh, en el primer mundo, como le llamamos nosotros, por decirlo de esta manera, antes del diluvio y posterior al diluvio. A mí me llena la atención algo. En el libro de Génesis, en el capítulo número 7, Génesis capítulo número 7, vemos algo que hasta ese momento eh, no encontraba de repente alguna explicación en cierto momento. Y es que en el libro de Génesis se nos habla acerca de ese diluvio en el cual Dios pues se le acerca a Noé y le da las instrucciones para construir un arca. Y sobre todo dentro del arca iba a meter animales. Entonces en el libro de Génesis capítulo 7 probablemente las versiones cambien. Esta es una versión Reina Valera de 1909. Es un poco diferente a otras, pero vea lo que dice en esta versión. De todo animal limpio te tomarás de 7 en 7, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, macho y su hembra tomarás. Entonces, aquí, hermano, me llena la atención algo, o me llama más bien la atención algo. ¿Por qué había esta separación o, o estas palabras de mencionar limpio y no limpio? O por decir, algunos dicen inmundo, limpio, impuro. Bueno, podríamos decir limpio y no limpio. Hay tantas maneras de decirlo, pero tendríamos que buscar lo más adecuado. Pero bien, si yo les preguntara hoy a ustedes y que al final, después de la predicación, nos quedemos un momento y que cada uno me pueda dar una respuesta de lo que pensaba, de lo que voy a preguntar. Y es, ¿por qué el Señor metió en el arca más animales limpios que no limpios? O sea, ¿cuál realmente era el propósito de ellos? ¿Por qué? Yo al principio cuando de repente escuchaba las enseñanzas y escuchaba a ciertos hermanos predicar, todo se remontaba a la ley de la alimentación. Todo se remontaba a que después del diluvio, Dios permitió al hombre, pues, comer animales, comer carne. Pero siempre me quedaba aquella pequeña duda. Y yo preguntaba, ¿pero por qué ya había una separación antes del diluvio? ¿Cuál realmente era el propósito de Dios? ¿Qué es lo que se hacía antes? ¿Qué es lo que se hizo después del diluvio? Pues encontraba respuestas simplemente eh, en muchos diciendo, no, es que Dios ya tenía planificado la ley de la alimentación con el hombre, incluir dentro de su dieta carne. Y por eso desde un principio había una separación entre los animales, entre limpios y no limpios.
igual no llenaba directamente lo que yo deseaba. Y no que está mal pensar como les estoy mencionando, pues al final de cuentas, Dios hizo una separación entre la ley de la alimentación para eh, para poder hacernos entender que necesitamos obedecerle a Él, que es el principal propósito. Entonces, siempre me quedó alguna duda. Y yo me voy a encaminar a otro punto, no a la ley de la alimentación, sino a otro punto, y ustedes me dirán al final si es aceptable o no, porque como les hablaba al principio, es un tema creo que muy profundo, mucha información, y que al final entre todos, después de la meditación, podamos escuchar los comentarios de cada uno. Lo que sí es verdad es que a lo que vamos a encaminar es algo que lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Primero, cuando Dios hizo al hombre, de ninguna manera le ofreció darle animales como alimento, sino que le dijo de todo fruto que hay en el huerto podéis comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no podéis comer. Y vamos avanzando y no vemos que haya una sospecha, que haya de repente un dato que nos pueda confirmar de que se iba a incluir que se iba a incluir carne. Entonces, ¿qué me pongo a pensar yo? Son probablemente algunos pensamientos que yo tengo y espero no estar apartado probablemente de la escritura y si lo estuviera, aceptaría cualquier comentario que me ayude a acercarme más al final. Y el detalle está, hermano, en el que yo siempre he entendido algo. Vuelvo y repito, este es mi pensamiento. Tal vez no es el pensamiento de Dios y tal vez no es lo que ustedes piensen. Y es que yo pienso que no fuimos diseñados para comer carne. Y vea, puedo estar muy equivocado. Yo solo me pregunto cómo era Adán, cómo era Eva, cómo fueron sus hijos y aquella generación que murió en el diluvio, que murió en el diluvio sin comer carne. Pues encontramos a una generación mala que se encaminó al mal, pero no encontramos dentro de ese espacio de tiempo enfermedades, no encontramos entre ellos muchas situaciones que probablemente, querido hermano, eh, nosotros hoy enfrentamos. No digo que la carne nos enferma, yo no estoy diciendo eso. Sin embargo, usted, querido hermano, hoy come mucha carne, sus triglicéridos, colesterol y muchas cosas, ácido úrico, se incrementan. Y no es mala dentro de la ley de la alimentación, dentro de lo que Dios estipuló para que podamos comer. Solo son algunos datos que yo quiero que ustedes se lleven en cuenta. ¿Por qué? Porque la separación entre animales limpios y no limpios lo voy a inclinar a otra parte que no es la ley de la alimentación. Solo como datos les estoy dando esto para que, perdón, podamos más o menos ir encajando en lo que vamos a ver en este momento. ¿Por qué? Porque directamente, querido hermano y hermana, vamos a ver algunos datos muy importantes acerca de esto. Y por eso, pues vamos a ir abriendo la Sagrada Escritura. En el libro de Génesis, capítulo número 8, Génesis, capítulo número 8, vamos a leer el verso número 20. ¿Por qué los quiero llevar acá?
para que podamos ver algo muy importante. Génesis capítulo número 8 y leamos el verso número 20. El diluvio ocurre, muere aquella generación maligna o aquella generación desobediente que fue continuo al mal. Mueren también muchos animales, entre ellos limpios y no limpios. Bueno, empieza una nueva vida, una nueva etapa para aquellos hombres, para aquellas mujeres que lograron sobrevivir y también para aquellos animales que lograron sobrevivir. A mí me llama la atención esto, y es que el libro de Génesis, capítulo 8 y el verso dice lo siguiente: y edificó Noé un altar al Señor. Vea, y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Entonces, pregúntese usted, ¿qué fue primero? ¿El sacrificio o el que el Señor haya permitido que el hombre comiese carne? Ya estaba, por supuesto, dentro de la dieta un pequeño cambio, y este caso era incluir carne. Muchas posibilidades podían ocurrirnos hoy en la mente de pensar por qué Dios tuvo que incluir carne dentro de la dieta del hombre si tal vez no le hacía falta, si tal vez no le hacía falta. Pero, como les digo, es un tema que tiene mucha información, pero vamos redondando en esto. Soy de los que pienso, hermano y hermana, que el principal propósito de esta separación entre animales limpios y no limpios es el sacrificio. Fue el sacrificio y va a ser el sacrificio probablemente en el reino milenial, porque van a estar las 12 tribus, porque la ley va a volver otra vez. Entonces, aquí nos encontramos con esto. Y yo con esto no vengo a mencionar que no está la dieta o la ley de la alimentación, yo la guardo y me rijo por ella, y no como obligación, sino como por obediencia al Eterno, para que el Eterno también pueda ver de que soy sumiso ante Él por amor a Él, no como carga. Entonces, pero sí me llama la atención esto. Una separación antes del diluvio, no había ley de la alimentación todavía incluida con respecto a la carne, ya había una ley, pero era de legumbres y frutas. Pero encuentro que al bajarse Noé del arca hacia un altar, y el detalle está en el verso 21. Y percibió el Señor olor de suavidad. Y dijo el Señor en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Fue tan bueno, fue tan agradable para Dios aquel sacrificio de aquellos animalitos, que Él dijo: no voy a volver a maldecir la tierra por causa del hombre. Hizo hasta un pacto con el hombre de no destruir con agua otra vez la tierra. Entonces, ahí me pongo a pensar yo y póngase a pensar usted. Luego viene la ley o la dispensación levita, en la que en ella se forman, o Dios le da a Moisés y eh, aquellos sacerdotes unas leyes. Y entre las leyes, querido hermano, muchas de ellas había sacrificio. Usted se ha puesto a pensar cuántos animalitos fueron sacrificados.
Ahora, veamos como ejemplo nada más un sacrificio que hubo, que a mí me deja increíblemente con una reacción grande. Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos a leer en el capítulo número 8. Primera de Reyes, capítulo número 8. Y quiero que lea conmigo. Primera de Reyes, capítulo 8. Y quiero que leamos aquí a continuación el verso 63. Vuelvo y repito. Primera de Reyes, capítulo 8 y el verso 63. Es increíble este sacrificio que vamos a ver acá por la cantidad es lo que a mí me llama la atención. Dice el verso 63. Y sacrificó Salomón por sacrificios pacíficos, los cuales ofreció al Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa del Señor. O sea, hermano y hermana, ¿por qué Dios subió? Porque vamos a la pregunta inicial. ¿Por qué Dios subió más animales limpios que no limpios al arca? Habían objetivos. Obviamente todo esto, como lo dice por allá en el Nuevo Testamento, era sombra de lo que había de venir. El Cordero, simbolizado en nuestro Señor Jesucristo, por los sacrificios que se hacían. Pero ese creo yo, como vuelvo y repito, yo puedo estar equivocado. Y espero que al final, cuando termine la meditación, me den sus comentarios. Y si probablemente estoy equivocado, acepto justamente, ¿verdad? Eh, la corrección de esto. Porque me gusta ser una persona humilde en aceptar equivocaciones. Sin embargo, eh, conforme a la palabra y todo esto, yo me he inclinado un poco al sacrificio y no a la ley de la alimentación. Como vuelvo y repito, está incluida y perfectamente eh, la he guardado. Sin embargo, a mi parecer, el principal propósito de subir más animales limpios que animales no limpios fue el sacrificio. Es que si usted se pone a sacar la cuenta solo en este libro, que es la Sagrada Escritura, que nos muestra un poco, porque no está escrito todo lo que aconteció. Entonces, querido hermano, eh, entonces nos encontraríamos con una enorme cantidad que es incontable. Inclusive animales que murieron aún sin propósito. Hablamos aquella ley de la expiación y muchas más. El hombre perdió el significado tan grande de esto, que fue maravilloso de parte de Dios, el de los animalitos limpios, que eran sacrificados por pecados. El hombre distorsionó todo hasta el punto de que un día el Señor dijo, yo no quiero estos sacrificios de ustedes. ¿Por qué? Porque el hombre pecaba en todo momento y solo sabía que tenía que llevar un animalito, degollarlo, botar su sangre y había una limpieza para él. Pero no realmente como ellos pensaban, sino era como Dios lo había dicho. El ser humano siempre va buscando eh, distorsionar lo que Dios nos da. Y por eso, hermano, entonces, del principio,
hasta la época que vino Jesús, ¿cuántos animales limpios murieron? En cierto momento, eh, hablando de esto, un compañero de trabajo me decía, no, el Señor subió más animales limpios que no limpios, dice, porque los animales no limpios se multiplican más, me dice. Entonces, por eso, mira un cerdo, me dice, ¿cuántos cerditos tiene? Ahora mira una vaca, ¿cuántas vacas tiene? Entonces, por la cantidad que subió, iba a ser más lenta la reproducción de los animales limpios. Entonces, por eso solo subió una pareja de animales no limpios, porque su reproducción iba a ser muy grande. Pero no, no está fuera de lógica, ¿verdad? Que sí se acrecentan más, pero no. Realmente había un propósito y para mí, querido hermano, eh, es el sacrificio. Fue el sacrificio y creo que va a ser el sacrificio. No, la dieta nuestra, inclusive eh, en aquellos momentos cuando aquel rey le ofreció a aquellos hombres comida buena, donde estaba incluida la carne, aquellos le dijeron, no, solo danos esto y esto, legumbres, y su piel fue radiante, su piel fue, se podía ver mejor que la de los otros. Ahí encontramos el apóstol Pablo mencionando que no es bueno comer carne. Claro, el apóstol Pablo lo menciona por un pleito que había entre aquellos que no comían carne y los que comían. Sin embargo, él aparece mencionando, bueno es no comer carne ni beber vino y nada en lo que esté a tropiezo para tu hermano. Pero ¿por qué no dijo, no, bueno es que no coman legumbres? ¿Por qué no dijo eso? Sino que dijo que no es bueno comer carne. Probablemente por el pleito, ¿verdad? Y por muchas situaciones. Sin embargo, querido hermano, vuelvo y repito, yo creo que inicialmente fuimos formados o creados por el Eterno para no consumir carne. Probablemente con usted y con ayuda suya podamos encontrar respuesta por qué incluyó carne Dios en nuestra dieta. Bien, mi querido hermano, hasta aquí dejamos esta noche el mensaje, esperando que sea alimento y que podamos escudriñar más y juntos podamos eh, de repente encontrarle un poco más de contenido a este tema. Que la gracia del Eterno y la paz sea con todos.